Para cerrar este tema de historia de salvación a partir de este ejercicio que hicieron de su tarea, voy a pedirles que busquen, si son tan amables, en sus Biblias, para hacer un ejercicio muy sencillo de lectura comparativa, en el profeta Oseas, en el capítulo 11, si son tan amables. Y lean, por favor, los versos del 1 al 5. Primer momento, en silencio, tómese 1 minuto y medio, 2 minutos, y lea Oseas 11 del 1 al 5. ¿Lo leyeron? Ahora le voy a dar permiso de que haga algo. Con su lápiz o su lapicero, reemplace donde diga Israel y donde diga Efraín y ponga su nombre. Reemplace donde dice Israel y donde dice Efraín y ponga su nombre. Y vuélvalo a leer. Manuel, léenos el texto. Ok, búscalo. Oseas, capítulo 11, versos del 1 al 5. Moni, ¿cómo quedaría el texto cambiándole Israel y Efraín por Mónica? Escuchen bien. ¿Cómo queda el texto, Moni? Cuando Mónica era niña. Escuche. Fuerte, Moni. Cuando Mónica era con los dioses. Mónica ofrecía sacrificios. Mónica ellos no comían. Ella. Miren qué texto más maravilloso. Cuando Roberto era niño, yo lo amaba. A él, que era mi hijo, yo le enseñé a caminar. Pero mientras más lo llamaba, más se apartaba de mí. Él fue a ofrecer incienso a los ídolos, pero con todo y eso, con lazos de ternura y con cuerdas de amor, yo lo atraje hacia mí y me acerqué a él. Lo acerqué a mis mejillas para darle de comer como a un niño de pecho. Pero si él se resiste, regresará a Egipto y Asiria gobernará sobre su tierra. ¿Qué texto más hermoso? Es mirar la vida. A él, que era mi hijo, le enseñé a caminar desde niño hasta el día de hoy. Si usted logra hacer ese ejercicio de revisar cómo su vida es historia de salvación, usted le va a ayudar a muchos cuando predique. Yo creo que de las cosas que más necesita la gente cuando van a un lugar a escuchar a alguien predicar es que le ayuden a, escuche la palabra que voy a utilizar, que le ayuden a resignificar. Escriba esa palabra. Resignificar. Resignificar. Escuche eso. Este es otro de los tips de predicación durante este curso. El papel, el trabajo, el servicio de un predicador es ayudarle, Javier, a mi auditorio a que ellos puedan resignificar su vida. ¿Qué es resignificar? Es darle un nuevo significado. Comprender desde otra perspectiva. Es mirar con otros ojos. Ustedes serán buenos predicadores si cuando se paran detrás de un micrófono a hablarle a un grupo de gente, esa gente que los está escuchando son capaces de ver desde otra perspectiva, de ver desde la perspectiva de Dios. Mire, se lo voy a decir de esta manera. Yo honestamente creo, Lisette, que una de las más grandes sanaciones, si no es que la más grande, no es ni que un muerto resucite, ni que un paralítico se levante, ni que un leproso quede limpio. Yo creo, Lisette, que la más grande sanación que hace Dios en una persona es que cambie su manera de ver.
Porque cuando Dios actúa en una persona, cambia la manera de verlo a él. Pero cambia la manera de verse a sí misma. Y cambia la manera de ver al otro, yo sí. Pero además cambia la manera de ver su realidad. Si ustedes como predicadores no logran que la gente que los escuche sea sanada por el poder de Dios a través de la palabra, esa gente al salir de su predicación puede que llore, que saque a pasear los mocos, que salte, que abrace, que aplauda. Pero si no sale habiendo hecho una operación oftalmológica en donde empiece a ver con la mirada de Dios, usted no le hizo ningún favor, no le prestó ningún servicio. Porque no hay algo más grande que lograr ver el cambio de mirada, resignificar, dar un nuevo significado. Les voy a poner un ejemplo. Busquen, si son tan amables, si mi memoria no me falla, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, los versos 24 y 25. Espero no pelarla. Lucas 1, 24 y 25. ¿Qué debe aparecer en ese texto? Isabel acaba de quedar embarazada por obra y gracia de... No, esta gente está loca. Padre, deben confesarse contigo. Isabel quedó embarazada por obra y gracia de Zacarías. Lo que acaban de decir es una herejía. Usted no puede repetir como una lora mojada sin pensar lo que está diciendo. Isabel quedó embarazada por obra y gracia de Zacarías, que mudo y todo fue a hacer la tarea a la casa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Es que Isabel y Zacarías llevaban toda la vida viéndose como unos malditos. No se les olvide que para el pueblo de Israel la bendición de Dios está en la tierra y en la descendencia. Si no tiene tierra es un maldito, y si no tiene hijos es un maldito. Pero además Zacarías era de profesión levita, asistente del templo, de casta sacerdotal. Y vivían en un pueblo, padre, allá hay que comerse los mejores helados de Tierra Santa, en un pueblito que se llama En-Keren, que era en esa época una población donde, como habían tantos levitas, tanta casta sacerdotal, no cabían en Jerusalén y vivían a las afueras, en una montaña. Pero entonces imagínense Zacarías y todos sus colegas, con sus mujeres y sus hijos, cuando van a la plaza de mercado a hacer las compras y se encuentran a Isabel. ¿Usted se imagina los comentarios de ese poco de viejas chismosas? Allá va la estéril, allá va la defectuosa, allá va la maldita. ¿Quién sabe qué habrán hecho? ¿Quién sabe qué pecado habrán cometido para que Dios los castigue? Además, a ese pobre tipo, ¿usted sabe qué significa la palabra Zacarías? Zacarías significa Dios ha escuchado. Imagínense un tipo que se llama Dios ha escuchado, que siente que Dios no lo ha escuchado. ¿Cómo creen que vive la autoestima de ese hombre? Yo me llamo Dios me ha escuchado, pero no tengo hijos, es decir, Dios no me ha escuchado. Imagínense internamente, interiormente, la desgracia que viven Zacarías e Isabel. Pero, verso 24,
Isabel queda embarazada. Y dice el texto, si es el que estoy pensando que es, que cuando queda embarazada se va de retiro. ¿Sí? Si dice que se fue y se recluyó, se alejó como 5 meses. ¿Sí? A ver, levanten la mano todas las mamás que están aquí. Todas las mamás. Ok. ¿Qué pasa, mamás, en los primeros 5 meses de gestación de su primer hijo dentro de su panza? Bueno, no sé, porque el último no duermen nada, tienen las patas hinchadas, no pueden moverse para un lado, no pueden moverse para el otro. Pero hay un montón de cambios, de transformaciones interiores que viven las mamás en esos 5 primeros meses. Les dan vómitos, les dan náuseas, ya algo que les gustaba mucho comer ahora lo odian. No se me acerque esa cosa, aléjeme ese olor de aquí. Pero mamá, es su plato favorito, no lo quiero ver, bota eso. Hay una cantidad de cambios y de transformaciones, pero el bebé empieza a crecer. Imagínense esto, mire lo que dice su Biblia, verso 25, si mal no estoy. Viendo Isabel lo que le estaba sucediendo, se fue 5 meses y viéndose crecer la panza, yo me la imagino a Isabel con la mano en la panza, diciendo, mire lo que dice su Biblia, debe decir algo como esto. A ver, todo el mundo póngase la mano en la panza, por favor. Algunos aquí ya tienen sus 5 o 6 meses, se les nota. Algunos ya están a punto de parir, ¿no? Y póngase la mano en la panza y repita lo que estaba diciendo Isabel. Mire lo que dice Isabel. Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi maldición de entre el pueblo. Wow. ¿Qué le pasó a Isabel? Pasó de verse como una maldita y empezó a verse como una gran bienaventurada, como una bendita. Pasó de la desesperanza del estar contando los días para morirse a empezar a tener sueños e ilusiones, de esconderse para que nadie la vea, a salir a mostrarle la panza a todos los vecinos. Ella pasó del anonimato a la testificación. ¿Qué hizo Dios en ella? Le cambió su manera de verse, de ver a Dios, de ver al impotente de su marido, de ver a los demás como unos enemigos. Todo cambió en su manera de ver la vida. Eso es lo que yo espero que pase cuando ustedes prediquen, que la gente sea capaz de abrir su tarea, esa que usted hizo, y de verla, pero verla ahora con los ojos de Dios. Eso es resignificar. Usted le ayuda al otro cuando predica a ver como Dios ve. Si usted no hace eso, usted es simplemente un charlatán. O como muchos que andan por aquí tocando puertas en Estados Unidos, porque aquí están los verdes, unos mercenarios de la Biblia, unos mercenarios de la fe, que lo que quieren es lucrar y llenarse los bolsillos
a costa del dinero de nosotros, los hispanos, que aplaudimos y traemos cualquier cosa para que nos digan 3 bobadas. Pero usted está aquí para salir esta noche y decir: caramba, yo como predicador tengo que ayudarle al que me está escuchando a que vea como Dios ve, a que vea su familia, esa que no quiere ni ver. Porque hay mucha gente que va a su grupo de oración para no estar en la casa. Porque en la casa hay tantas broncas, tantos problemas, tantos rollos. El marido alcohólico, el hijo drogadicto, la hija embarazada antes de tiempo, no hay con qué pagar los bills, hay gritos y hay peleas. Hay gente que llega hacia su grupo de oración, ¿sí o no? Y llegan a la parroquia y cuando encuentran el grupo ya no quieren salir de la parroquia, ya no quieren volver a la casa. Porque es que en el grupo los abrazan y los besan, y en la casa ni los determinan. Pero imagínese que usted al predicar haga que esa persona, cuando vuelva a ver a los de su casa, los vea como Dios los ve y no como ella los estaba viendo durante tantos años. Ahí esas familias se van a salvar gracias a la predicación de la palabra que ustedes predicaron. Por eso los puse a hacer la tarea de la historia de la salvación. Imagínense que la gente sea capaz, no de hacer la tarea como usted la hizo, algunos de la manera más linda que hicieron, una cosa tan grande, ojalá la pudieran hacer así, pero que la gente que a usted lo escucha, mientras lo escucha, sea capaz de revisar su vida, sobre todo esos momentos dolorosos, y hoy los vea como momentos de gloria y de bendición. Usted le habrá ayudado a cambiar su manera de ver la vida. Amén. Cerramos el tema, volvemos acá. ¿Y cómo lo voy a conectar con el texto de Oseas? El texto de Oseas, ese que ustedes acaban de leer, dice: cuando Amparo era niña yo la amaba, a ella que era mi hija la llamé de Egipto, de la esclavitud, de todo lo que la esclavizaba. Pero mientras más la llamaba, más se alejaba de mí. Con todo y eso yo la enseñé a caminar. A ella que era mi hija, que aunque se fue a prenderle incienso, a ofrecer incienso a los dioses falsos, yo fui y la busqué. ¿Con qué la busqué? Mire su Biblia. ¿Con qué la busqué? Con lazos de ternura. ¿Y qué? Y cuerdas de amor. ¿Cuáles son los lazos de ternura y las cuerdas de amor que Dios utiliza para atraernos hacia Él? Su Hijo Jesucristo. Por eso estábamos aquí. ¿Eso fue lo que hablamos ayer o no? ¿Cuál fue el lazo de ternura y la cuerda de amor que Dios lanzó al mundo? Su Hijo. Para atraernos a Él y acercarnos a sus mejillas como si fuéramos niños de pecho. Y estábamos aquí, y eso ayer dijimos, era la primera parte y se llamaba encarnación. Y entendimos lo que era la encarnación, ¿sí o no? ¿Entendieron lo que era la encarnación? Cómo Dios, para revelarse al hombre, tiene que hacerlo plenamente en coordenadas humanas, a través de una mediación humana. Y eso es Jesucristo. Pero necesitamos entender cuál fue el resto del camino de Jesucristo. Una de las cosas para mí más rescatables del pontificado de Juan Pablo II fue que metió en los misterios del rosario lo que hoy conocemos como los misterios luminosos, los misterios de luz. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cuáles son los misterios de luz?
¿Cuáles? A ver, preguntémosle aquí a un profesor de catequesis. A ver, Stuart, que se vea el cheque que se gana, ¿sí o no, padre? Entonces, ¿cuáles son los misterios de luz, Stuart? El bautismo del Señor, las bodas de Caná, la predicación del reino, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Le ponemos una A Stuart. ¿Sí? Muy bien. Eso no estaba en los misterios del rosario antes. ¿Y qué son esos 5 momentos de luz? Son la vida diaria. El Papa Juan Pablo II convirtió la vida cotidiana de Jesús, lo que uno llamaría el ministerio público, los convirtió en lugares de contemplación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que usted descubra que en la cotidianidad, es lo que en el tiempo litúrgico nosotros llamamos el tiempo ordinario, que en la vida diaria, que en nuestro tiempo ordinario, que en nuestra cotidianidad normal, en nuestra rutina, Dios se nos revela y Dios nos salva. Miren, Jesucristo nos salva, estamos en cristología. Jesucristo nos salva porque nos revela. ¿Qué es lo que nos revela? ¿Qué es lo que nos revela? Padre. Al Padre. ¿Y cuándo nos lo revela? En la encarnación nos lo revela. Nos muestra cómo es que Dios Padre quiere hacer que ustedes y yo vivamos plenamente siendo libres, siendo salvos. Pero nos revela al Padre en la vida diaria, en la cotidianidad, la vida pública. La vida pública de Jesús nos hace comprender que ustedes y yo nos salvamos en nuestra vida diaria. Mire, yo aquí quiero meterle una idea que es importante aquí, y es la idea de laicado. Laicado. Levanten la mano si aquí hay alguien que no sea laico. Allá atrás solo hay uno, un cura, un ministro ordenado que es un clérigo. Los demás somos laicos. ¿Y qué significa ser laico? Significa que usted y yo entendemos que nuestro lugar de santificación no son los lugares de culto, sino la vida diaria. Ser laico es descubrir que mi lugar de santificación y de servicio es mi trabajo. Su chamba, donde usted sale a trabajar, en donde esté, en una casa, en una fábrica, construyendo, trabajando en un jardín, en un instituto, en un colegio, en un restaurante. Que los muchachos entiendan que su lugar de santificación es la escuela y la universidad. No la parroquia, no el templo, no delante del sagrario. La gente que se la pasa más en el templo, en la parroquia, en reuniones, en actividades pastorales, en cosas del grupo de oración, que en su vida diaria no han entendido que su lugar de salvación, como nos lo enseña Jesús, es la vida de todos los días. Si estamos hablando hoy de cristología y dijimos que el Señor nos salva porque nos revela al Padre en la encarnación, tenemos que decir que el Señor nos salva porque nos revela al Padre en la vida cotidiana. ¿Para qué? Para que usted salga
y valore y abrace y alabe a Dios y agradezca por su vida diaria, por lo que tiene en su cotidianidad, porque es ahí donde usted se hace santo. Mire, le voy a transmitir una definición que yo aprendí en Roma en el año 2009. Estaba yo estudiando en Roma y fuimos a tener una audiencia, un encuentro con el director de lo que se llamaba en ese momento el Consejo Pontificio para los Laicos, que hoy se llama algo así como el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, una cosa así es como se llama ahora, creo. Pero se llamaba el Consejo Pontificio para los Laicos. Y ahí quien estaba era, uno, el director general, que era uno que fue amigo personal de Juan Pablo II, que se llama Monseñor Estanislao Rilko, que él es un cardenal y es el encargado de ese dicasterio. Pero el que trabajaba en la oficina, un tipo alemán, rubio, de ojos claros, con cara seria, alto, Monseñor Joseph Clemens. Y nosotros llegamos a la oficina de él y lo escuchamos hablar sobre todo lo que era el laicado y la vida del laico y todo lo que los movimientos laicales, etcétera. Y como nosotros somos Renovación Carismática, somos un movimiento laical, entonces nosotros, digamos, le reportamos a esa oficina. Después de que él habló como una hora, yo le digo, él dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y yo, que había empeñado todo para poder ir a ese curso y me había metido en una deuda, entonces yo dije, cada vez que alguien diga, si alguien tiene alguna pregunta, yo voy a hacer que mi plática valga, yo voy a preguntar siempre. Entonces el tipo dice, el monseñor dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y yo levanté la mano. Y dije, ¿qué tal que me responda y me haga que yo diga, valió la pena la plática que gasté? Y le pregunté, monseñor, dígame por favor, usted que es la persona que más sabe sobre el laicado en el mundo, ¿cuál es la espiritualidad de un laico? Yo le dije, yo estudié en la facultad teología, estudié filosofía, he leído cosas, pero yo quiero que usted me diga, usted que está aquí en el Vaticano y que es el encargado de los laicos en el mundo, dígame cuál es la espiritualidad de un laico. Y dije, donde este tipo me la diga, ya valió la pena haber venido a Roma. Y el tipo me dijo esto, escuche, nos dijo a todos, la espiritualidad del laico es la coherencia que lleva a la santidad en la vida diaria, haciendo que cada uno descubra su lugar cotidiano como su propio lugar de misión. Y yo quedé ahí con la boca abierta hasta el piso. No repito. Bueno, está bien. Es la coherencia que lleva a la santidad en la vida diaria, haciendo que cada uno descubra su propio lugar cotidiano como su lugar de salvación, de misión, como su lugar de misión, como su lugar de misión. Es la coherencia que lleva a la santidad en la vida diaria, haciendo que cada uno descubra su propio lugar cotidiano como su lugar de misión. Amigos, ¿qué significa eso? Que su vida de todos los días es su lugar de misión y de santificación. ¿Usted en dónde amanece todos los días? ¿Y dónde termina sus días? Yo espero que en la misma parte donde amanezca. Espero.
Y de ahí, cuando usted amanece, ¿se bañan o no? Y se lavan los dientes, no me respondan. Y salen de ahí, normalmente van a los mismos lugares. Es su rutina, ¿sí o no? Tiene su rutina. ¿Sí? Entonces estoy pensando, por ejemplo, en Chávez Mario, que es policía. Me imagino que no irá a los mismos lugares, pero sí debe tener unos sectores en donde se mueve en su vida. Es su trabajo. Pero cada uno de ustedes tiene una rutina, va a un lugar o a unos lugares. Y algunos de ustedes, tal vez la mayoría, terminando esa jornada, van 1, 2, 3, o si son bien mensos, 4, 5, 6, a la parroquia. Todo lo que sucede desde que se levanta hasta antes de ir a la parroquia, esa es su vida diaria. Y esos son sus lugares de santificación y de misión. ¿Para qué voy a la parroquia? Para encontrar, me refiero al grupo de oración, a su trabajo, a su servicio pastoral. ¿Para qué voy a mi servicio pastoral? Para encontrar herramientas que me ayuden a ver mi cotidianidad como mi lugar de santificación y de misión. Es decir, la parroquia y el grupo de oración deben ser como un trampolín en donde yo voy y me entreno y de ahí salgo disparado para ir a mi vida diaria a santificarme y a misionar con la gracia que Dios me da en el trampolín del grupo de oración, pero para mi vida cotidiana. Si usted, predicador, no le ayuda a la gente que lo escucha a tener esa claridad, usted hace que esa gente que lo escuche se convierta en fanática. ¿Quién es un fanático? Uno que cree que los lugares donde Dios me salva, donde Dios me santifica, son los lugares piadosos, religiosos, como el grupo de oración o la parroquia. Es esa gente que no ha entendido, no, o mejor, lo voy a decir así, es esa gente que cree que el trabajo, el estudio, el restaurante, la fiesta, el paseo, son el mundo. Y el mundo es lo que nos contamina y nos aleja de Dios. Esa gente que cree eso es gente fanática que no ha entendido nada de la enseñanza del evangelio ni de la iglesia. Nada. Esa gente que le dice a los muchachos: prohibido ir a una fiesta a bailar y tomarse una copa de vino porque eso es del demonio, porque eso es mundano. Y nosotros somos inmaculados, puros, santos. Orinamos agua bendita. Y ten cuidado, no me vayas a romper mi ala, porque no han entendido que Jesús a esos muchachos les dijo en el evangelio, y se los dice hoy: vayan y sean sal de la tierra y luz. ¿De dónde? Del mundo. Luz para el mundo. Yo les pregunto, ¿cómo hacen estos muchachos para hacer luz del mundo si usted, que es el coordinador del grupo, no los deja ir al mundo? ¿Cómo? Entonces, su voz, su palabra como coordinador, porque aquí se hace lo que yo diga, por lo menos por estos 3 años, su palabra como coordinador está por encima de la palabra de Dios en la Escritura. Porque es que
Una de las cosas que tenemos que aprender los predicadores, y ojalá a esto le puedan dedicar algún tipo de estudio y de profundización, es el peligro de los fundamentalismos y de los literalismos de la Escritura. Porque escúcheme, el peor de los argumentos, el menos válido de todos, que un predicador puede sacar, es decirle a Mónica, porque es que aquí dice esto. Y yo digo, un minuto, que aquí diga una cosa, ¿significa que eso es lo que quiere decir? ¿Usted es un protestante? ¿Usted es un evangélico? Los protestantes y los evangélicos son los que agarran el texto sin contexto, sin interpretación, sin comprensión eclesial, para utilizar el texto como un pretexto para decir lo que ellos creen que dice y lo que ellos quieren decir, pero no lo que la iglesia enseña de lo que dice el texto. Por eso es que ustedes no pueden andar con fundamentalismos y literalismos, porque entonces se van a encontrar con que hay muchos textos de la Biblia. Mire, yo por ejemplo me pregunto esto: ¿por qué tanta gente que predica diciendo, pero esto dice aquí? Yo todavía los veo con los dos brazos y con los dos ojos, cuando también el Evangelio dice que si tu ojo te hace pecar, sácatelo, y que si tu mano te lleva al pecado, córtatela. Ahí sí no es literal. O sea, es literal cuando a usted le conviene, pero cuando no le conviene, entonces no es literal. ¿Me estoy haciendo entender? Una cosa fundamental que ustedes y yo como predicadores de la Iglesia Católica, porque si no les gusta eso, pues vayan y monten su negocio en cualquier garaje y lo llaman iglesia pachuna del Evangelio completado de nuestro Señor Jesucristo, que es mi interpretación, y ustedes serán de la iglesia pachuna y los seguidores y serían pachuecos. Oigan, a ver amigos, díganle a la persona que tiene a su lado, cuidado con los fundamentalismos. Y dígale al que está en la mesa de atrás y adelante, cuidado con los literalismos. ¿Esta es la mía? Amigos, ustedes y yo tenemos que, para eso son estos espacios, y para eso necesitan bibliografía y necesitan leer, que la Iglesia Católica lleva siglos, esto no es de hace poco, siglos, ayudándonos a que no seamos unos fundamentalistas y unos literalistas, ayudándonos a eso. Porque si no, nosotros vamos a utilizar los textos como nos dé la gana. Yo sí. Claro que sé cuál es la respuesta. La respuesta es lo que sucedió en el medioevo. La comprensión que tuvieron del mundo en la Edad Media era que todo aquello que no fuera espiritual era del demonio. Todo aquello que no fuera piadoso y religioso era en contra de lo piadoso y lo religioso. Pero atención, todos estos últimos años, desde Pablo VI, desde el Concilio Vaticano II para acá, lo que nos ha dicho la Iglesia es: vayan a hacer fermento en la masa. Vayan
a llenar de evangelio todo lo que no tiene en sí mismo una mirada de evangelio. Mire, hoy por hoy hay un concepto de evangelización que es muy bello, muy importante. Hoy por hoy los grandes pensadores y escritores de la Iglesia Católica que escriben sobre evangelización dicen: evangelizar no es llevar a Dios allá. Evangelizar es ir allá y ayudarles a los de allá a descubrir cómo Dios está actuando allá. ¿Qué cambio es ese? Pues es el cambio de pasar, de pensar que nosotros somos como Hernán Cortés, Cristóbal Colón, Gonzalo Jiménez de Quesada, los conquistadores de América, que fueron a donde nosotros, un poco de indios brutos, a llevarnos a Dios, porque allá no había. Nosotros éramos unos sin alma, ¿sí? Unos bárbaros. No sabían si éramos humanos en nuestra América, porque nosotros adorábamos a la luna y al sol. Esos eran los indígenas nuestros, ¿sí o no? Y entonces los españoles fueron y nos llevaron a Dios. Hoy hay muchos evangelizadores que tienen la misma mentalidad. Yo vengo a traerte a Dios porque tú no lo tienes. Por eso debes agradecerme. Ojalá en dinero. Como los españoles, en oro. Pero atención, hoy en la Iglesia Católica, las grandes corrientes de evangelización son las que dicen: vaya allá y allá, ayúdele usted a descubrir cómo es que está Dios funcionando allá. No con la pretensión de ir a llevarle a Dios, sino yo te voy a llevar mi experiencia y mi testimonio para que tú, con tu realidad, puedas descubrir cómo es que Dios está funcionando allá. ¿Sí? Estoy pensando en los muchachos de Tira la Red que se van en enero a Nicaragua, ¿no? ¿Es que van? Y no pueden ir con la mentalidad de Cortés a decir: estos indios brutos nicaragüenses, mejorando lo presente, que aquí no tienen a Dios, agradézcanos a nosotros que venimos del imperio a traerles a Dios. No, los pelados de Tira la Red van a tener que llegar allá a Nicaragua y decir: wow, qué tremenda experiencia de Dios tienen aquí, y yo vengo a aportar la mía. Y seguro vendrán 10 veces más edificados que cuando se fueron. Es lo que pasa siempre que uno va de misión. ¿Sí? Pero ¿a dónde tienen que ir? Ellos, los de Tira la Red, van a tener que ir y pararse a las afueras de los prostíbulos. Y van a tener que entrar a las discotecas. ¿Y usted cree que se van a contaminar? Eso es ser uno muy loco. Pensar que si uno va a una discoteca, entonces uno entra y cuando sale, sale contaminado. Eso es no haber leído el Evangelio. ¿O no dice el Evangelio que nada de lo que está afuera contamina al hombre, sino aquello que sale de dentro de su corazón? Ah, esa parte sí no les gusta literal. Eso sí no les gusta fundamentalista. No, amigos. ¿Qué dice? Ustedes que eso se lo deben saber de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16? Y Dios amó tanto. ¿Qué fue lo que tanto amó Dios? Y si Dios amó tanto al mundo, usted y yo, ¿por qué rechazamos el mundo? Porque el texto dice:
tanto amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo Dios para mostrar su amor al mundo? ¿A dónde mandó al Hijo? Al mundo. ¿Para qué? Para que desde dentro del mundo, el mundo pueda ser salvado. ¿Sí? Entonces imagínense esta locura. Hermanos, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida. Pero ustedes no vayan al mundo. ¿Pero cómo así? Si Dios fue al mundo, entonces ¿yo a dónde me voy? ¿A Marte? ¿A Júpiter? No, yo tengo que ir al mundo. Padre, dice Jesús en Juan 17, yo no te pido que lo saques del mundo. No te pido que lo saques del mundo. Y los coordinadores de los grupos queriéndolo sacar del mundo. No te pido que lo saques del mundo. La oración de Jesús no es: Padre, a estos que están puros, que ya orinan agua bendita, sácalos del mundo. No, Padre, a estos que han estado 3 años conmigo, no te pido que los saques del mundo, porque ellos tienen que ser fermento para el mundo, porque ellos tienen que ser sal para el mundo, porque ellos tienen que ser luz para el mundo, para que el mundo tenga alguna esperanza. ¿Cuál es la esperanza del mundo? ¿Cuál es la esperanza del mundo? Ustedes, predicadores, son la esperanza del mundo. Pero si ustedes se alejan del mundo y dicen: no, en el matrimonio de mi hija no va a haber baile, vamos a hacer una vigilia. Y un momento. ¿Cómo es eso? Y no vamos a tomar vino. No, Padre, bendígame estas jarras de agua. Agua bendita vamos a tomar. Pero espérense un minuto, porque es que ahí ¿Qué estaba haciendo Jesús una semana en Caná? ¿Estaba en vigilia? ¿Qué estaba haciendo Jesús en Caná? Estaba en una boda. ¿Y qué cree que estaba haciendo Jesús en esa boda? Comiendo. ¿O qué cree que hizo ayuno de una semana? Y bailando. ¿Usted qué cree? ¿Que Jesús era tan bruto como para mientras todos bailaban él estaba así? Dios te salve María, llena eres de gracia, llena. No, amigos. Uno de los misterios de luz son las bodas de Caná, para mostrarnos a Jesús no siendo como los del mundo, pero estando en el mundo. Yo no le voy a decir a estos muchachos: vayan y que cada uno se besuquee con 5 viejas distintas en Nicaragua. Yo no les voy a decir a estos muchachos: vayan aquí a las discotecas y emborráchense y arrástrense entre el vómito de la borrachera. No. Pero no les voy a decir que no vayan a una discoteca. Les voy a decir: vayan y allá muestren que son de Jesucristo, para que los otros que están allá vean que se puede ser joven, libre, feliz, sin necesidad de negociar su dignidad. Pero en la discoteca. Porque allá, en esa realidad del mundo, los que están en esa discoteca necesitan gente que les dé luz. Y si los que están llenos de luz están todos encerrados en su propio lucernario, ¿cuándo esa luz va a iluminar la oscuridad? ¿Cuándo?
¿O no es eso lo que se pregunta Jesús en el Evangelio de Mateo? ¿Acaso uno enciende una lámpara para esconderla debajo de un cajón? ¿O cuando uno enciende una lámpara, qué hace? La pone para que ilumine todo. Yo necesito que ustedes, predicadores, vayan, iluminen todo donde está oscuro, porque si no, la oscuridad nunca tendrá esperanza. Padre, cuando yo voy a Tierra Santa, le dedico 1 hora, 1 hora y media a ir a Qumran. Qumran es un sitio, y para los que ven mis videos en YouTube, van a ver uno que dice en Qumran. Y yo cuando estoy en Qumran les digo, ¿saben por qué vinimos aquí? Yo voy a Israel normalmente cada 2 años, 2 años y medio, a llevar retiro de líderes, de servidores de la renovación carismática a diferentes partes de América Latina. Y de aquí de Estados Unidos han ido conmigo gente de California, de Nueva York. Y yo los llevo a Qumran y les digo, ¿saben por qué estamos aquí? Este no es un lugar santo, Qumran no es un lugar santo. ¿Saben por qué estamos en Qumran? Les digo, porque aquí unos que vivían en Jerusalén, que eran muy religiosos, dijeron, tenemos que irnos de Jerusalén porque en Jerusalén hay mucha contaminación espiritual. Vámonos a vivir nosotros en estas cavernas donde nunca nadie nos contamine. Alejémonos de todos ellos y vivamos nosotros aquí nuestra secta puritana. ¿Y saben qué pasó? Lo hicieron. ¿Y saben qué pasó? Ellos no le sirvieron para nada a Jerusalén. Murieron todos ahí y no le aportaron nada a la sociedad en la que vivían. Cuando yo voy a Qumran con mi gente, les digo, esto no nos puede pasar. Nuestra experiencia de Dios no nos puede convertir en una secta alejada del mundo que está viviendo una situación difícil y pecaminosa. Por el contrario, nuestra experiencia de Dios nos debe convertir en trompetas del Señor para iluminar a la sociedad que está equivocada. Predicadores, esa es su tarea. Hacer que la gente vaya a la vida pública, a la cotidianidad. Miren, una cosa que yo aprendí este año que me impactó mucho. Estuve por primera vez, padre, estuve predicando en Brasil. Nunca me habían invitado a predicar a Brasil hasta que metieron la pata y me invitaron. Y llegué a Brasil y me encontré con que la renovación carismática tiene un trabajo muy fuerte, un ministerio. Se llama Fe y Política. Yo había escuchado en muchos países que los líderes de la renovación le decían, no se meta en política porque allá está el demonio. No se meta en política porque allá usted se contamina y se vuelve usted un tipo deshonesto. No se meta en política porque ese ambiente es muy fuerte y usted se va a volver un tipo corrupto. Y llego yo a Brasil y me entero, fui a una diócesis, 900,000 habitantes, rural, 230 grupos de oración, Stuart, en una diócesis de 900,000 habitantes, 230 grupos de oración, que se pusieron de acuerdo todos los líderes para escoger a 2 diputados para su estado, de gente de sus grupos de oración, con el perfil para hacer política, y toda la renovación carismática fue a votar y los eligieron para que ellos fueran representantes en el gobierno del estado.
Y son 2 tipos que van semanalmente al grupo de oración, que tienen dirección espiritual mensual con el coordinador, el asesor de la renovación carismática, y que están promoviendo leyes desde la política de la Iglesia Católica. Y cuando me enteré de algo más. Y es que en el 50 y pico % de las diócesis del país, la renovación tiene concejales, diputados, asambleístas, y tienen unos representantes en la Cámara y en el Congreso de la República. Y yo vi eso y yo dije, y nosotros en nuestros países diciéndoles no se metan en política porque se van a volver corruptos y se van a contaminar en ese mundo. Y los de Brasil diciendo, es que si queremos hacer un aporte toca ir allá, a eso, a la política, al mundo, y ser luz ahí. El evangelio es así. El evangelio, o si no, díganme cuándo vamos a cambiar. Evangelizando a las 3 viejitas de la casa. No, nosotros vamos a cambiar la sociedad cuando tengamos alcaldes, gobernadores, senadores, concejales, diputados que promuevan los valores del evangelio desde el gobierno y desde el poder político. Ahí esto puede cambiar. Pero si nosotros nos estamos esperando a evangelizar a 3 viejitas y a 2 jóvenes, nuestra sociedad no va a cambiar. Vamos a seguir con el Obamacare. Vamos a seguir con un montón de cosas que nos meten y no tenemos quien nos defienda. No tenemos quien nos ayude, ni el Chapulín Colorado. Hay que ir a meterse allá y no pensar que por estar allá son unos contaminados. No, ellos están allá y no se roban un peso y no promueven políticas a favor del aborto. Bueno, amigos, eso se llama vida pública. El mundo, la sociedad, la vida cotidiana. Ustedes tienen que iluminar eso. Por favor, dígale a la persona que está a su lado, no te alejes del mundo. Porque si se alejan del mundo, van a terminar siendo como Michael Jackson. ¿Dónde vivía Michael Jackson? En una burbuja. En una burbuja. Él se metía a su burbuja y se quedaba en su burbuja con su aire puro, con su agua pura, con su oxígeno puro, pero encerrado en una cápsula. No, amigos, ese no es el evangelio. Jesucristo, ¿usted se imagina decirle eso a Jesucristo? Jesucristo, cuidado, te contaminas. Y Jesucristo diciendo, pero espérese un momento, porque es que, o no dice esto el evangelio, que son los enfermos los que necesitan médico. Y si el médico no va y visita al enfermo donde está el enfermo, entonces ¿cómo el enfermo tiene posibilidad de sanarse? Imagínese a Jesucristo diciendo, no, ¿yo cómo voy a entrar a la casa de Zaqueo? ¿Qué tal que me contamine? ¿Yo no puedo ir a la casa de Simón, el fariseo? Porque ¿qué tal que me contamine? ¿Yo no me puedo juntar con las prostitutas? Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Y no se supone que él es el maestro? ¿Él es el maestro o usted tiene otro maestro? Si él es el maestro y usted es su discípulo, ¿no se supone que el discípulo debe hacer lo mismo que el maestro? Y entonces, ¿por qué mientras Jesús más quiere ir al mundo, usted quiere cada vez más alejarse del mundo? Jesús quiere rodearse de prostitutas, de publicanos. Jesús cada vez más quiere rodearse de enfermos, de leprosos, de malolientes, de ladrones. Y usted cada vez reunirse solo con los del grupo de oración y no juntarse con nadie más. No hemos entendido el evangelio, mis amigos, con todo respeto. Y hoy
El Santo Padre Francisco escribió una encíclica que se llama Laudato Si, para decirnos que tenemos que ir a salvar el mundo, que tenemos que cuidar el mundo, que tenemos que abrazar el mundo y que ese mundo es nuestra casa común. Porque vio Dios que todo era bueno. La discoteca era buena. La reunión familiar era buena. El paseo con su familia está bueno. Vio Dios que era bueno. Y si Dios vio que era bueno, ¿usted por qué ve que todo es malo? El problema no está en eso. El problema está en lo que usted ve. Tal vez usted cuando ve que todo eso es malo y contamina, es porque usted tiene problemas adentro. Y lo que usted hace, dirían los psicólogos, es proyectar. No, amigos. Entender la vida pública es entender que nuestro destinatario, que nuestro público es el mundo. Pero usted y yo somos luz en el mundo, no siendo como los del mundo, siendo distintos, sí. Bueno, ahora la pregunta que uno tiene que... ¿Cómo es tu nombre? La pregunta que uno tiene que hacerse, Sandra, es... Levanten la mano, ¿quién de ustedes no estaba perdido hasta cuando les hablaron de Jesucristo? Los que no estaban perdidos, levanten la mano. Es decir, los que estaban perfectos, los que no tenían pecado, los que no tenían problemas, los que todo estaba bien. Levanten la mano los que estaban perdidos cuando Jesús los rescató. Imagínate, Sandra, ¿de dónde salió esta cantidad, esta manada de pecadores? Todos perdidos, empecatados. ¿Dónde estábamos? Allá. ¿Se imaginan qué hubiera sido de usted si estando allá nadie hubiera ido allá? ¿Qué hubiera sido de mí? Estaría muerto. No estoy haciendo una metáfora, estaría muerto. Muerto del verbo 3 metros bajo tierra. Si no hubieran ido por mí. ¿A dónde? A donde yo estaba. A mí fueron a buscarme donde yo estaba. ¿A ustedes no? Pero entonces, a nosotros nos rescataron donde estábamos. Pero cuando yo predico, no dejo que los míos vayan a donde ellos están. Dígame si eso no es el acto más egoísta del mundo. A mí me rescataron donde yo estaba, pero ustedes no pueden ir a donde ellos están. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Cuáles son los argumentos? Oh, amigos, el Papa lleva 3 años diciendo: salgan, vayan, búsquenlos donde están. Acaba de autorizarle a los curas que absuelvan aborto, que estaba reservado para el ordinario del lugar o para el delegado del obispo. Y el Papa dice: vamos a hacer que la misericordia llegue a donde están los más perdidos. Y nosotros los de la Renovación diciendo: a donde los perdidos no vamos porque nos perdemos. Entonces el Papa empujándonos y nosotros resistiéndonos. Pero más que el Papa, ese es el Evangelio. Y si a usted no le gusta el Evangelio, le toca inventarse otro y montar su iglesia. Porque el Evangelio es eso. El Evangelio es: vaya y encuentre al otro. Vaya y hágase prójimo. Usted, mire, la parábola del buen samaritano no es otra cosa que un tipo yendo a ensuciarse y contaminarse de uno que estaba botando sangre, que según la ley es el más contaminador de todos. Y el samaritano se baja de su caballo, saca su vino y su aceite, limpia las heridas, lo monta en el caballo, lo lleva a la casa de la misericordia que se llama la iglesia, y el posadero del Espíritu Santo le encomienda que lo cuide y paga por adelantado, y si falta algo le pago cuando vuelva. Y la pregunta que Jesús le hace a la persona que le contó la parábola es:
¿quién actuó como prójimo? El religioso, el cura que dio una vuelta y dijo, ni me acerco porque me contamino. O el coordinador del grupo de oración que vino después y lo miró y le dijo, interceder por el que está muriendo en el camino. Jueves ante el Santísimo. Señor, yo te pido por ese que estaba botando sangre y muriendo en la hora del camino. Dale el descanso eterno. ¿Quién actuó como prójimo? Escuche, la pregunta es increíble, porque el hombre que le preguntaba a Jesús, le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Él pensaba que el prójimo era el otro. Y Jesús le dice, usted no ha entendido nada. El prójimo es usted cuando se aproxima al otro. No es que yo espero dígame cuál es el prójimo para hacerle bien. No. Usted es el prójimo cuando actúa en favor del otro y lo rescata. Esa es la respuesta de Jesús, yo no me la inventé. Estoy hablando del capítulo 10 de Lucas. ¿Quién te parece que actuó como prójimo?, le pregunta Jesús. Una cosa increíble. Jesús le contó la parábola para explicar quién era el prójimo. Y termina diciendo, el prójimo es el que se aproxima, es el que se acerca, es el que se contamina, es el que se unta, es el que se sumerge en contaminación, el que se bautiza en pueblo. Sí, Sandra, mucho peor. El primero que sabemos que está en el paraíso, Jesús se lo encontró en la cruz. Peor lugar no había. Escuche, peor lugar no había. La ley de Jesús, de los judíos, decía que el que colgaba de un madero era un maldito. El primero del que tenemos certeza que entró al paraíso, porque lo dijo Jesús con su palabra, es un tipo declarado por todos como un maldito. Y Jesús convirtió ese lugar de maldición, de contaminación, en su primer lugar de rescate y de salvación. Díganme con qué argumento serio o medianamente inteligente uno le dice a los muchachos que se alejen del mundo, o a su gente, o a los adultos, o a los del grupo. Eso es ir en contra del evangelio, en contra de la escritura, en contra de la iglesia. Si lo que toca es ir allá, pero no hacer como los de allá, pero allá. Ese es el camino. Demos un paso, avancemos. Hablamos de vida pública y tratamos de explicar el concepto mundo y tratamos de explicar la cotidianidad y tratamos de explicar que ustedes son laicos y yo también, gracias a mi Dios. Ahora tratamos de entender el concepto y la idea de la pasión. Jesús nos salva, si estamos hablando de cristología, nos salva por su pasión. ¿Es el evangelio de hoy, no, Padre? La entrada de Jesús a Jerusalén. Jesús viene desde Betania, que queda en la parte de atrás del Monte de los Olivos, sube el Monte de los Olivos, y cuando baja llega, esa es una de mis capillas favoritas, Dominus Flevit. Tiene la cúpula, tiene forma de lágrima. Lágrima, se llama Dominus Flevit. Dominus, que significa Dios, y Flevit, que significa lágrima. Porque ahí se conmemora en una capilla que Jesús lloró. ¿Alguno leyó el evangelio del día de hoy? ¿O fue a misa el día de hoy? Hoy el evangelio nos dice que Jesús, viendo a Jerusalén, llora. ¿Y por qué llora? Porque los de Jerusalén se resisten a encontrar en Jesús la revelación de Dios. Es decir, Jerusalén se cerró a Jesús. Lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de la pasión
Es decir, eso que ustedes y yo conmemoramos el Domingo de Ramos y lo que celebramos del Domingo de Ramos al Sábado Santo, al Viernes Santo si quieren, es la pasión y la muerte de Jesús. Y yo quisiera, amigos, que nosotros revisáramos, hablando de pasión, que nosotros revisáramos qué es lo que Jesús nos quiere mostrar en la pasión. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar en la pasión? Por supuesto, esto no es un curso de cristología, pero yo tengo que ayudarlos a ustedes a entender algunas cosas. Y para eso, creo que la primera cosa importante que necesitamos entender de Jesús en la pasión es la decisión de ir a Jerusalén. Jesús decide ir a Jerusalén. Si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que en todos los discípulos le dicen: no vayas, no ves que allá algo malo te va a pasar, es posible que te quieran matar. Y Jesús dice: yo tengo que ir allá. El problema es que algunos predicadores que yo he escuchado, porque es que he escuchado muchos, o sea, yo estoy dedicado full time desde agosto del 96. Es decir, yo acabo de cumplir en agosto 19 años de estar full time dedicado a la evangelización. Pero empecé en esto en el 87. Y he escuchado un montón de predicadores y he escuchado a gente loca decir cosas como: Jesús fue a Jerusalén a que lo mataran. Jesús fue a morir a Jerusalén. Entonces esa gente que con tanta fuerza, que levanta la voz y dice: hermanos, porque Jesús fue a morir a Jerusalén. Y todos los mensos que están sentados, amén. ¿Saben qué están diciendo? Que Jesús era un suicida y nosotros somos seguidores de un gran suicida. O peor aún, hay otros que dicen: porque el Padre envió a Jesús a morir. Y yo digo: ¿qué? ¿El Padre mandó al Hijo para que lo mataran? Dios me libre de ser un papá así. No, amigos, cuidado con las cosas que dicen. Y cuidado con las cosas que escuchen y ustedes no piensan. Ni Jesús fue a morir, ni el Padre lo mandó a morir. ¿O no acabamos de hablar de Juan 3:16? ¿A qué envió Dios al mundo a su Hijo? En ninguna parte dice que lo mandó a que lo mataran, ni que lo mandó a morir. Levanten la mano los que saben que tienen hijos aquí. Las mamás siempre levantan la mano así, y los papás levantan la mano así. Muy bien, había tanta gente en esa fiesta. ¿Quién de ustedes mandaría a su hijo a morir? Y si ustedes y yo, que somos una parranda de pecadores, no mandaríamos a nuestros hijos a morir, ¿ustedes creen que el Padre del cielo mandaría a su hijo a morir? Hijo, te tengo un plan, ve al mundo para que te maten. Y Jesús diciendo: sí, papá, no pienso, soy un bruto, voy a hacer lo que tú me digas, no entiendo nada, pero soy robot. No, Dios no mandó al mundo a su hijo para que lo mataran. Dios mandó a su hijo para salvar al mundo. ¿A qué entró Jesús a Jerusalén? Piense bien la respuesta, no me responda rápido. Ya estamos en tercer día del curso, usted piensa bien la respuesta y luego responde. No responda rápido. ¿A qué fue Jesús a Jerusalén? No. ¿A qué? Por supuesto. Por supuesto. Cada vez que usted abra, mire, esta es una clave para ustedes los predicadores. Cada vez que usted abra el Evangelio y lea cualquier cosa del Evangelio en donde esté Jesús, la primera pregunta que tiene que hacerse es: ¿cómo está salvando Jesús en este texto? La primera pregunta, yo sí, que tienes que hacerte cuando tú abras el Evangelio, en cualquier página, haga el ejercicio, abra el Evangelio, busque el Evangelio y coja cualquier texto, cualquier perícopa, ponga el dedo encima y busque.
Lo primero que usted tiene que preguntarse es: ¿cómo, a quién, en dónde, cuándo y de qué manera está Jesús salvando a alguien ahí? Incluso en los momentos más fuertes. Por ejemplo, usted agarra el texto del capítulo 23 de Mateo, donde Jesús le está diciendo a los fariseos: ¡raza de víboras! ¡Sepulcros blanqueados! Y usted dice: ándale, que a mí no me vaya a salvar así. Pero Jesús está buscando con eso salvarlos a ellos. Porque la motivación de Jesús jamás es maltratar a alguien, sino es buscar su salvación. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han tenido que hablarle fuerte a un hijo suyo? ¿Pero porque ustedes son unos infelices desgraciados? Porque ustedes quieren lo mejor para ellos, ¿sí o no? Pero su hijo sí piensa que usted es una infeliz desgraciada, ¿sí o no? Si usted actúa de buena intención, ¿cuánto más el Señor? Cada vez que usted abra una página del Evangelio, busque cómo, a quién, cuándo, dónde y de qué manera Jesús está buscando salvar ahí. Esa es una clave muy importante para cuando predique. Pero cuando usted predique del Evangelio, usted va a entender que todo lo que esté ahí son personas, lugares, situaciones, circunstancias, maneras en las que Jesús busca salvar. Cuando Jesús decide ir a Jerusalén, ¿a qué va? Porque Jesús, ¿dónde vivía? En el norte, en Galilea. ¿Cómo hacía Jesús para salvar a los de Judea estando él en Galilea? ¿Qué tenía que hacer? Ir a donde ellos, como cuando nosotros vamos a la discoteca, como cuando nosotros vamos a pasear con la familia. Pero es que miren, hay gente loca que dice, viene Mónica y me dice, a mí que soy el coordinador del grupo: hermano Pacho, para el retiro que va a haber de la comunidad el fin de semana del 1 de diciembre, yo no voy a poder ir al retiro porque me voy de paseo con mis papás y con mi familia. Y yo voy y reúno a los servidores, y en la reunión de servidores les digo: hermanos, vamos a orar por nuestra hermana Mónica, porque está pasando por un desierto espiritual. Está pasando por una gran crisis de fe. Está enfriándose, está un poco tibia, porque ella prefirió irse de paseo con su familia que venir al retiro de la comunidad. Vamos a orar por ella. Y la gente mensa dice: ay, de verdad, qué mal está. Qué falta de discernimiento, padre Roberto. Qué falta de criterio. Esa muchacha está echada a perder desde que está de novia con el gordinflón. Ella ahora prefiere ir de paseo que venir al retiro, padre. Padre, exhórtela en el nombre del Señor. Llámela a disciplina, padre, porque ella, aquí entre nos es que ya media comunidad usted la habló. Aquí entre nos, padre, ella prefirió las cosas del mundo, como ir con su familia. Y el Evangelio dice, padre Roberto, que todo aquel que prefiera padre, madre, hijo, hermano, no es digno del reino, padre. Literal y fundamentalistamente. Cuando lo que Mónica acaba de decirme a mí, que soy el coordinador, es que tiene tan claro lo que el Señor quiere, que ella sabe que en su casa necesitan que ella sea luz, y por eso se va con la familia. Jesús decidió ir a Jerusalén porque estando en Galilea no podía salvar a los de Jerusalén. Él decide entrar a Jerusalén para salvar a Anás, para salvar al desgraciado de Caifás, para salvar al infeliz de Poncio Pilato, para salvar al tal por cual del Herodes.
Porque a ellos no los podía salvar estando en Galilea. Y tenía que ir a Jerusalén para salvar a los que estaban en Jerusalén. Él no fue a que lo mataran. Él fue a salvar. Primera gran cosa que usted tiene que aprender de la pasión, y es que la motivación es salvar. La motivación es amar. La motivación es rescatar. ¿Y cómo se salva? Se salva, escuche bien, a base de decisiones. Gracias, Stuart. Se lo voy a poner en términos más fáciles. Vuelvo a ustedes, papás, mamás, hijos, hermanos. ¿Cómo se ama? A base de decisiones. ¿Sí o no? A base de decisiones, no de buenas intenciones. Imagínense que cuando usted tenga que corregir a su hijo, usted diga, ay, yo quisiera corregirlo. Por ahí en 3 meses yo voy a hacer lo posible por corregirlo. Pero es que usted lo acaba de encontrar con un cigarrillo en la mano. Sí, yo quisiera corregirlo. No, él necesita en ese momento. ¿Y qué necesita? Decisión. Decisión no es grito, decisión no es golpe, decisión no es una cachetada. No, decisión es una acción de amor para rescatar. Y Jesús decide ir y rescatar a base de decisiones. Predicar sobre la pasión implica primero entender sobre la pasión. Y para eso, usted necesita entender. Segunda idea, primero dije, ¿a qué va? A salvar. Decisiones salvíficas. Y segundo digo, ¿qué es lo que nos salva a nosotros? Yo he escuchado a tanto predicador David diciendo que a nosotros nos salva la cruz de Cristo. ¿Han oído gente decir eso? Les tengo una noticia. La cruz de Cristo no salva a nadie. Y si usted lo ha dicho, maravilloso que esté aquí diciendo, caramba, cómo he dicho de burreras. La cruz no salva a nadie. A nadie. A usted y a mí nos salva el crucificado. No la cruz. La cruz sin crucificado es un pedazo de palo. 2 pedazos de madera. Mire, si a Jesús lo hubieran puesto en un pelotón, frente a un pelotón de fusilamiento o de arqueros, y le dispararan a él, usted y yo no tendríamos una cruz, sino la punta de una flecha. O si Jesús, como era propio de la época, lo hubieran matado a pedradas, ustedes y yo tendríamos una piedra. Bueno, conozco servidores que andan con la piedra afuera todo el tiempo también. A nosotros no nos salva donde murió Jesús. A nosotros nos salva asumir la decisión de Jesús de dar la vida. Y aquí voy a tener que entrar en un tema grueso, pero que sin eso no vamos a comprender
la idea de salvación. Se lo voy a presentar así. Dios a ustedes y a mí nos hizo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? No. O sea, sí, pero es un propósito muy fácil, está en el catecismo. Dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, mire a la persona que tiene a su lado. Mire al otro sin asustarse. ¿Se parece a Dios? Usted dice, pues será el lado más feo de Dios el que estoy viendo. Me tocó verlo como Moisés de espalda. Nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿en qué nosotros somos imagen y semejanza de Dios? ¿En qué nos parecemos a Dios? Entonces voy a ayudarlos por otro lado. Voy a ayudarlos por otro lado. Escúcheme. Nosotros creemos que Dios son tres ¿qué? ¿Tres qué? Personas y un solo Dios verdadero. ¿Pero son qué? Tres personas. Escuche lo que le voy a plantear. Yo tengo esta hipótesis. Si Dios es persona, debe tener personalidad. ¿Sí? Desde ya permítanme el paréntesis carismático. Por eso es que usted no puede decir que el Espíritu Santo es una paloma. Yo no conozco palomas con personalidad. El Espíritu Santo no es una paloma. Porque usted me acaba de decir que son tres ¿qué? Entonces, ¿es persona o es paloma? ¿Sí? ¿Usted había pensado eso? ¿Alguna vez lo había pensado? Porque yo he escuchado gente diciendo que el Espíritu Santo es una paloma. Llego. Mire, le voy a contar qué me pasó un día. Voy a contarles esta anécdota. Estaba yo predicando en Paraguay un taller de oración. Y entonces en el taller de oración yo les dije, bueno, cada uno, eran como unas 60 personas en un salón como este. Y les dije, cada uno tome un asiento y siéntase y siéntese un poquito lejos de la otra persona y quédese solito. Y vamos a hacer un momento de oración. Por favor, todos cierren sus ojos y piensen en Dios Padre. Y empiece a hablarle a Dios Padre. Y yo veía a todo el mundo así. Y yo dije, este taller es un hit. Qué increíble iluminación tuve cuando pensé este taller. Entonces terminé ese momento y les pregunté, bueno, ¿cómo se imaginaron a Dios? Y entonces empezaron a decirme, no, pues un viejito, gordo, como con los cachetes rosados, con la barba blanca, sentado en su trono de justicia. Me estaban hablando de Santa Claus. ¿Sí o no? Santa Claus es gordo, cachetes rosados, barba blanca, sentado en su trineo. Estaban hablando del mismo. Bueno, pero se lo imaginaron al menos. Está bien. Terminé este momento. Siguiente momento, vamos a hablarle a Jesucristo. Entonces todo el mundo cerrados con los ojos y yo los veía. Y yo dije, fantástico, todo el mundo está conectado con mi taller. Y les pregunté, bueno, ¿y cómo se lo imaginaron? 33 años, 1,80, 70 kilos de peso, 140 libras, barba larga, pelo largo,
sandalias, las marcas de los clavos, resucitado. Qué fantástico. Ok, siguiente momento, vamos a hablarle al Espíritu Santo. Cierren los ojos y la gente empieza. Y yo dije, ahí se dañó el taller. Cuando yo vi que estaban así, les pregunto, ¿qué onda? ¿Qué andan haciendo? Y una señora me dice, ay, hermanito Pacho, es que yo me sentí tan ridícula hablándole a un poco de fuego. Y otro me dice, ay, hermanito Pacho, es que yo le hablaba, era al río, porque como es un agua. Y otros pero es que me sentía tan tonto hablándole a una paloma. Y yo dije, ah, claro, esta gente no ha entendido que el Espíritu Santo no es eso. ¿El Espíritu Santo es un fuego? ¿Es un río? ¿Es un aceite? ¿Es un viento? ¿Es una paloma? No, ¿qué es el Espíritu Santo? Una persona. Todos esos son símbolos para explicarnos lo que hace el Espíritu, no lo que Él es, lo que hace. ¿Sí? Por eso es que usted no, es que yo todavía veo gente en la renovación diciendo, ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven. Y digo, ¿qué estarán esperando que le caiga? ¿Está esperando que le caiga qué? O sea, que es que se le pare una candela encima de la cabeza y lo dije así, pelón, mejorando lo presente. ¿O estará esperando que le baje una paloma? No. ¿Son tres qué? Personas. Personas. Y si son personas deben tener ¿qué? Personalidad. Y entonces aquí viene mi hipótesis. Yo creo que Dios tiene personalidad porque es persona. ¿Y cuál es la personalidad de Dios? Y le voy a enseñar una palabra, porque hoy tengo que decir algo teológico para que el Padre Roberto diga, hoy también la hicimos. Así que le voy a enseñar una palabra. La palabra que le voy a enseñar está aquí pegado a esto. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Y cuál es la personalidad del Padre? Escuche la palabra que le voy a poner aquí. Proexistencia. Proexistencia. Esta es una palabra que a nosotros los que decimos haber hecho la teología se nos vuelve parte de nuestra síntesis. En mi caso, parte de mi síntesis. Proexistencia. ¿Qué es proexistencia? Pro, ¿qué significa pro? Para el otro. Para el otro. Existencia. Yo existo para el otro. Mi razón de ser es darme al otro. Desde esa comprensión usted puede empezar a pensar en los textos bíblicos. Entonces ya algunos empiezan a decir, ándale, no hay mayor amor que el que da la vida por el amigo. Ándale, ya entendí teología. Si eso es la personalidad de Dios y ustedes y yo fuimos hechos ¿a qué? ¿En qué nos parecemos a Dios? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros seamos? Proexistentes. Pero atención, me quedan 5 minutos para dejarles esta idea y que con ella se vayan a no dormir.
si Dios me hizo para que yo me parezca a Él, ¿cierto? ¿Cuándo me parezco a Él? Cuando mi vida entera es un darme al otro. ¿Cuándo estoy yo pareciéndome más a Dios? Cuando estoy dándome, donándome, entregándome. ¿Sí? ¿Y cuándo me parezco menos a Dios? Cuando estoy encerrándome en mí mismo. Es lo que en definición debería ser egoísmo. Cuando estoy volcado sobre mí mismo, encerrado en mí mismo. Cuando conscientemente tomo las decisiones de no darme a ella, sino de guardarme para mí. ¿Sí? ¿Cómo se llama una decisión consciente para ir en contra del plan de Dios para mi vida? ¿Cómo se llama? Pecado. Pecado. Pecado es todo aquello que yo conscientemente decido para no darme a ti, para pensar en mí, para encerrarme en mí, para guardarme en mí. ¿Sí? Si yo entiendo eso, entonces entiendo qué es la salvación. ¿Por qué Jesús me salva? ¿Por qué Jesús me salva? ¿Por qué Jesús me salva? Porque me muestra con su encarnación, su vida pública, su pasión, su muerte y resurrección, cómo es que un hombre es plenamente proexistente. ¿Cuándo me salva Jesús? Hace 2000 años, porque yo he escuchado gente loca, predicadores, que dicen: hermanos, a ustedes y a mí Jesús nos salvó hace 2000 años. Y digo, eso es una verdad a medias, porque es verdad que Jesús nos salvó, pero entonces la pregunta es: ¿y por qué José no vive como un salvado, sino como un condenado? Si ya Jesús lo salvó hace 2000 años. No, Jesús me salva cuando yo en mi vida cotidiana vivo el proyecto de vida que me muestra Jesús. Es decir, cuando yo vivo cada día proexistencialmente. ¿Qué es lo que Jesús me muestra en la encarnación? ¿Se acuerdan del canto del cristológico de la carta a los Filipenses del que hablamos ayer? Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, ¿qué hizo? Decidió anonadarse, es decir, decidió proexistir, decidió darse a la humanidad. Y luego, ¿qué fue su vida pública? Mostrarnos cómo un ser humano lleno de la experiencia del Padre, a donde va a darse. Pero lean por favor qué dice Juan 13:1 y terminamos. Juan 13:1. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 13:1? Mírelo. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora. ¿De qué? De pasar de este mundo al Padre. ¿De dónde? Él estaba en el mundo. Qué cosa tan increíble. Estaba en el mundo. Padre Jesús estaba en el mundo. Pasar de este mundo al Padre. ¿Y qué pasó? Él que había amado a los suyos, que estaban ¿en dónde? En el mundo,
los amó hasta el extremo. Pasión es Jesús tomando la decisión de mostrar cómo es que se ama. Proexistencia al extremo. Y eso se llama dar la vida. ¿Cuándo usted puede decir que está siendo salvo? Cuando usted está dándose, entregándose, negándose a usted, renunciando a usted por el otro. Y termino contándoles esto, que me quedan 3 minutos. ¿Saben? Uno de los lugares en donde yo más he visto la salvación es en una casa de una familia de un hombre y una mujer que no son tan viejos. Él debe tener 45 y ella debe tener 46, yo creo, hoy. En una ciudad que se llama San Nicolás de los Arroyos, en Argentina, a 1 hora y media, 2 horas de Buenos Aires. ¿Y saben yo por qué voy ahí? Cada vez que tengo que pasar por esa zona, pido dormir en la casa de Oscar y de María. Porque cuando yo llegué la primera vez me encontré con esta escena. Eso fue hace 6 años, tal vez ellos tenían 40 años. Ellos en su habitación, para mí una habitación, y en esta habitación frente a la que yo dormía, yo escuchaba unos gemidos y unos gritos todo el día. Y cuando fui por primera vez me encontré a 2 muchachos, en ese momento tal vez de 21 años y de 19, con parálisis cerebral profunda. Las paredes acolchadas, con colchones. 2 seres humanos que no hablan, se arrastran, hacen sus necesidades en pañales, no besan, no abrazan, no acarician. Toca afeitarlos, toca darles la comida, no agradecen, no sonríen, nada. En ese lugar encontré a 2 papás con problemas en las rodillas y en la columna vertebral por alzar a sus hijos todos los días desde hacía 20 años para bañarlos, vestirlos, alimentarlos, enjabonarlos, limpiarlos, peluquearlos, abrazarlos, besarlos y no recibir nada a cambio. Eso se llama proexistencialidad. 2 seres humanos. El coordinador de la renovación carismática de esa diócesis es el papá de esos niños. Él y su esposa, una mujer que mide 1,50, bajita así, cargando en su espalda a un muchacho de 1,75 para llevarlo al baño, para limpiarlo, sin recibir nada a cambio. Mi lugar más claro de lo que es la salvación. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Eso es el crucificado, no la cruz, el crucificado. En una escena como esa, uno entiende lo que es la salvación. Ellos no recibían ni una sonrisa de gracias.
y habían deteriorado su cuerpo por amar a sus hijos, por cuidarlos. A los 2 años vuelvo, la mujer embarazada, con la expectativa de que saliera un niño normal, y tampoco. No con parálisis cerebral, pero con retraso de habla, retraso motriz. Y uno los ve en Facebook viajando, paseando, amando, sonriendo, sin quejarse. La salvación ahí. Eso es salvación. Vivir como fui pensado. Fui pensado para la donación. Cuando me dono, vuelvo, diría San Agustín de Hipona, vuelvo al país de la semejanza, porque vivimos en el país, dice San Agustín, de la desemejanza, donde todos queremos ser egoístas. Y cuando uno se encuentra con Jesús, dice Agustín, Él nos lleva de regreso al país de la semejanza, que es parecernos a Dios dándolo. Que tengan buena noche.